es porque a causa del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, se proyecta una baja en los viajes que coinciden con el inicio de vacaciones de invierno. Para hablar justamente sobre este tema, tomamos contacto con Helen Kuyunyan, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. ¿Cómo estás, Helen? Muy buenas tardes, bienvenida al canal 24 Horas. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Helen, comencemos hablando un poco justamente de las proyecciones que ustedes hacen ahora, justamente cuando los colegios, los niños por fin salieron a vacaciones el día de ayer, muchos ya también están en vacaciones la próxima semana. Hablemos un poco de las proyecciones que ustedes hacen, cuáles son las cifras y quizás también cómo han disminuido las reservas para este tiempo, para esta época. Bueno, efectivamente nuestra proyección para lo que es vacaciones de invierno que partieron ahora y todo el mes de julio, estamos proyectando a nivel de lo que es los viajes de los chilenos por Chile, 2,6 millones de viajes. Esto es básicamente un 19% menos que el año pasado. También a eso tenemos que sumarle la posible llegada de turistas extranjeras al país y el número que nosotros proyectamos en ese sentido es de alrededor de 300.000 turistas extranjeros, que también es básicamente un 20% menos de lo que era la prepandemia, el mes de julio, por ejemplo, del 2019, un año donde estábamos con un turismo relativamente normal, todavía estamos con un 20% abajo. Entonces, estas cifras en general dan cuenta de un sector que todavía no se ha reactivado de manera normal. Estamos, como digo, 20%, 19% por debajo tanto en lo que es el turismo interno, el desplazamiento de los chilenos por el país y también en la llegada de turistas extranjeros al país. Eso sumado a lo que ha ocurrido en los últimos días, estos lamentables hechos de temporales, excesivas lluvias y que han anegado algunos servicios turísticos. Y eso evidentemente también va a tener un impacto en el movimiento del turismo. Y ahí lo que nosotros hacemos es un llamado que antes de cancelar, antes de dejar de ir a un servicio turístico porque se piense que podía estar afectado, primero llamar y verificar, porque la verdad es que la mayoría de los servicios turísticos se han vuelto a poner de pie o no han tenido mayores afectaciones y pueden recibir a los turistas ahora en vacaciones de invierno. Especialmente me refiero a la zona del Maule y de la región del Biobío. Helen, tú lo mencionabas, quizás una de las proyecciones que se hacen es precisamente por las consecuencias que vimos por este sistema frontal, pero también vemos, por ejemplo, que hay harta circulación viral y precisamente los niños también. Quizás esa también es una de las razones, la situación económica del país, pero quizás antes de que se vieran los estragos que dejó este sistema frontal, ¿cuál era el panorama? ¿Cómo veían ustedes que iban a estar las proyecciones? ¿Qué tanto cambió esto con los efectos que tuvimos en estas zonas que tú lo mencionabas? También acá hay un trabajo muy importante de los mismos medios de comunicación de informar cuáles son esas zonas y qué puntos específicos sí se pueden visitar. Efectivamente, mira, la verdad es que el impacto de los últimos temporales es menor respecto de nuestras proyecciones. Estas proyecciones ya venían a la baja debido principalmente a la situación económica que está viviendo el país, a la circulación viral que hace que también muchas personas se sientan restringidas de salir. También estamos motivando a la gente a que vaya a los centros de montaña, pero obviamente también estamos esperando que llegue la nieve, que no ha llegado de la manera en que nosotros esperábamos. Entonces, efectivamente, todos estos factores sumados hacen que nuestra proyección sea relativamente baja y también muy importante, recordemos que en esta época, especialmente en lo que es turismo de montaña, nosotros recibimos muchos turistas extranjeros, especialmente de Brasil, y ese es un volumen que todavía está muy por debajo de lo que era la prepandemia y eso tiene razones, otras razones también, tiene que ver con la baja conectividad que tiene Chile hoy día, la falta de promoción, el hecho que nosotros nos abrimos de manera más tardía respecto de las restricciones sanitarias, que hoy día parece algo del pasado, pero nosotros fuimos de los últimos países en abrirnos y por lo tanto llegamos un poco atrasados a lo que es la competitividad de los destinos turísticos a nivel internacional. Entonces, todos estos elementos, al ponerlos en la ecuación, hacen que nuestras estimaciones sean las que estamos indicando ahora. Y justamente todos estos elementos, por ejemplo, se decía al inicio, antes ustedes habían comentado en alguna oportunidad que las proyecciones, por ejemplo, se retrasaban hasta finales del primer semestre de 2024 como para volver a recuperar lo que antes era el turismo. ¿Esas proyecciones siguen estando así o también han cambiado ahora a raíz de estas mismas consecuencias de los temas que estamos hablando?
Bueno, mira, nosotros el año pasado, el 2022, terminamos con 2 millones de llegadas de turistas extranjeros, que es un año normal, pongamos el 2019 fue 4 millones y medio, o sea, estamos muy lejos todavía. Nuestra estimación es que este año probablemente, si con suerte, vamos a llegar a los 3 millones de turistas extranjeros en este año y volver a cifras normales mes a mes, probablemente estamos hablando de mediados del próximo año. Es muy importante lo que ocurra a partir de la próxima temporada alta, que empieza en octubre, ¿no? Es verdad, de octubre a abril va la temporada alta de lo que es la llegada de turistas extranjeros y que nos podamos recuperar, y para eso hay muchos elementos que tienen que mejorar, y ahí nosotros estamos solicitando al gobierno un plan de reactivación mucho más concreto dirigido a la industria turística, porque la demanda va a llegar, lo que pasa es que está más lenta de lo que se esperaba, y claro, efectivamente lo que son las vacaciones de invierno es un momento muy importante para la industria turística porque viene justo a mitad del año y te permite hacer frente a todo lo que es el periodo de invierno, que en general es más bajo. Entonces, la demanda que nosotros tenemos en el mes de julio nos permite llegar bien hasta el mes de septiembre, octubre, que es cuando ya empieza la temporada alta. Pero estamos preocupados porque efectivamente hay muchos factores que están confluyendo para que el turismo no se recupere con la rapidez que nosotros esperábamos hace meses atrás. Helen, tú lo mencionabas, ustedes ya le solicitaron al gobierno trabajar en conjunto en un plan entonces de reactivación para el turismo. ¿Cuáles son quizás los principales ejes que debe tener este plan para que por lo menos el turismo entonces pueda salir beneficiado a raíz, también considerando que ustedes han sido de los sectores más golpeados con la pandemia? Veíamos también después lo que fue el plan Fronteras Protegidas, que obviamente impidió que entraran muchos extranjeros, ahora también lo que estamos viendo con la crisis de virus respiratorios. ¿Cuáles son esos principales ejes que debe tener este plan de reactivación? Yo diría que hay tres elementos fundamentales. Uno es la promoción. Tenemos que volver a recuperar el posicionamiento que Chile tenía a nivel internacional en los distintos mercados, especialmente estos mercados estratégicos que llamamos nosotros, como son Brasil, Norteamérica, Europa, etcétera. Tenemos que recuperar nuestro posicionamiento, y eso lo logramos con mayores campañas de marketing internacional. Necesitamos más recursos de promoción internacional, y ahí donde confluyen los recursos del sector público, muy importante, del gobierno y también del sector privado. Nosotros estamos muy disponibles para hacer promoción conjunta, pero necesitamos de parte del gobierno un plan de promoción mucho más concreto, con muchos mayores recursos. Eso es por una parte. Necesitamos recuperar la conectividad aérea. Perdimos, estamos hoy día un 26% abajo en lo que es la conectividad punto a punto, que nos permite traer a esos turistas y ir a esos mercados, ¿no es verdad? Y también tenemos que recuperar la inversión en el sector turístico. Estos tres elementos nos permitirían hacer frente a una mayor competitividad que requiere el sector, y probablemente de aquí a que eso ocurre tenemos que hacernos cargo del enorme grupo de empresas, que son principalmente pymes, que requieren que se les observe de nuevo el tema del FOGAPE. Nosotros adquirimos créditos FOGAPE que hoy día tenemos que estar pagando, y lo que hoy día se necesita es periodo de gracia mayor, probablemente, por ejemplo, hasta comienzos del próximo año, para poder ahí empezar a pagar nuestros créditos y poder hacer caja para poder servir esos créditos en el momento que lleguen. Pero para eso necesitamos mayores meses de gracia por parte de la banca. Especialmente aquí estamos hablando de la banca privada y también de Banco Estado, que fue uno de los mayores otorgantes de crédito FOGAPE durante este periodo. Helen, y retomando, por ejemplo, las vacaciones de invierno, ¿cuáles son, por ejemplo, esos lugares, o quizás hay un porcentaje de los lugares que son más visitados en esta fecha? Por ejemplo, tú mencionabas igual que es muy importante la visita de los extranjeros a los centros de esquí, y son ellos quizás parte también de los más afectados con este sistema frontal. Efectivamente, bueno, la mayoría de los centros de esquí ya están abriendo de manera parcial, no con todas sus pistas abiertas, pero en general la mayoría de ellos ya están abiertos, y eso es algo sumamente positivo. Nosotros hoy día estamos observando también muy de cerca lo que está pasando con centros de montaña en la zona de los Andes, y ahí es muy importante poder habilitar los caminos para poder llegar especialmente a centros de esquí como Portillo, por ejemplo, que es un centro de montaña muy importante. Además de eso, aparte de venir a los centros de montaña y disfrutar de la nieve, en general los chilenos se mueven alrededor de todo el país, todo lo que es la zona central del país, las playas, el norte de Chile. En esta época, sobre todo cuando uno quiere alejarse de los climas más fríos, el norte de Chile se prospera como algo muy importante. Estamos viendo demanda importante en Iquique, o sea, la región de Tarapacá, Arica, y en la zona de Coquimbo, hacia el Valle del Elqui, la zona costera. Eso tiene bastante preferencia en esta época durante las vacaciones de invierno.
Helen, y volviendo entonces a las zonas que se han visto afectadas, quizás comunicarle un poco más a las personas cuál es la invitación a informarse mejor, porque claro, por ejemplo, veíamos el Salto del Laja, por ejemplo, se vio afectado, pero no es todo el Salto del Laja, no es decir que no pueden ir las personas, o sea, hay puntos que sí se pueden visitar. Efectivamente, como pudimos ver en los medios, hay lugares sectores de camping que han quedado afectados, pero por ejemplo, el ejemplo clásico que todos estamos viendo hoy día, que es los Saltos del Laja. En los Saltos del Laja efectivamente hubo una afectación directa a algunos proveedores ahí, camping, kioscos, locales de artesanía, pero los Saltos del Laja sí está funcionando. Entonces el llamado a las personas es, antes de cancelar, antes de decidir no ir, llamar por teléfono y verificar que esté funcionando determinado lugar donde yo me voy a alojar, porque nos vamos a encontrar con que en general la gran mayoría sí están disponibles y funcionando, y ojalá podamos seguir prefiriéndolos porque ellos lo necesitan hoy día más que nunca para ir recuperándose, fruto de lo que han vivido en estos últimos días. ¿Cuáles son quizás los desafíos que se vienen más adelante para este gremio? No sé si a lo mejor han tenido alguna conversación respecto a alguna ayuda que puedan tener o no, han hablado con el gobierno, ¿se sabe algo respecto de pronto cómo van a poder impulsar más el turismo, sobre todo en estas zonas afectadas? Bueno, estamos trabajando de manera muy colaborativa, nosotros siempre con las autoridades de gobierno, en este caso nuestras autoridades sectoriales, a través de la Subsecretaría de Turismo, estamos en una mesa de trabajo permanente de colaboración y hemos visto que tenemos básicamente una mirada muy similar respecto de la recuperación del sector, donde lo más importante es, como digo, la promoción y la motivación a los chilenos a viajar por el país, pero también a la llegada de turistas internacionales, a recuperar esta conectividad aérea que es muy fundamental. También nos hemos estado comunicando y haciendo eco de alguna manera del llamado de las autoridades a visitar estas zonas que están afectadas y, como digo, informarse previamente antes de ir, para poder seguir favoreciendo estas zonas. Y bueno, y también mirando un poco hacia el futuro, también cómo privilegiar estos territorios. Hay programas sociales que tiene el gobierno que desarrolla, como son los programas como el programa Vacaciones de la Tercera Edad, las giras de estudio, vacaciones familiares, que son programas con subvención del gobierno donde se puede dirigir cierta demanda a las zonas más afectadas, y eso es lo que nos han informado que ellos están mirando para hacer en este periodo ya de cara a poder recuperar a los servicios que estén más afectados, también a colaborar con los servicios para poder reconstruir especialmente las zonas de camping que quedaron bastante afectadas, poder volver a construir su infraestructura. Eso es parte del trabajo que se está haciendo desde el gobierno y donde nosotros estamos colaborando con información, poder replicar esto. Y bueno, estamos muy a la espera también de las posibilidades de reactivación, de un plan de reactivación para el sector turístico que nos permita salir de este 20% por debajo que ya tenemos hace bastante tiempo y que nos tiene muy preocupados, y que además se refleja en el empleo. Nosotros siempre hemos sido un sector que genera mucho empleo, más de 600.000 empleos directos, y todavía estamos del orden de 40.000 empleos por debajo desde lo que es la comparación con los periodos de prepandemia. Entonces tenemos que recuperar al sector porque a la medida que la demanda se recupere, también se recupera el empleo que va dirigido directamente al sector PYME. Este es un sector en un 98% de micro y pequeñas empresas, y por lo tanto es importante que podamos recuperar ese empleo, podamos recuperar también el empleo a nivel del territorio. El turismo se desarrolla en regiones, es muy descentralizado, rural, y por eso es muy importante que podamos recuperarlo. Claro, Helen, vamos a estar muy pendientes y obviamente esperamos que se logre recuperar todo lo que se ha perdido, obviamente potenciar entonces el turismo, y el llamado obviamente a la ciudadanía es a informarse bien de qué lugares sí se pueden visitar antes de entonces cancelar las reservas. Te agradecemos, Helen Cuñullán, vicepresidenta ejecutiva de FedeTour, por este contacto con el canal 24 horas. Que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes.